Bienvenidos a Terapia Liberal, 4 de abril del 2020, todavía en cuarentena. Bueno, ¿cómo andan? Espero que la estén llevando bien en estos tiempos tan difíciles. Por lo pronto les cuento que esta semana hemos tenido un regalo realmente de delirios, declaraciones, arbitrariedades, fallas del Estado. Realmente ha quedado expuesto en su máxima expresión la falla del propio sistema estatal de planificación de la vida de la sociedad, esta idea colectivista en contra de la libertad individual y de la propiedad privada. Por lo pronto, arranquemos con las declaraciones de Alberto, donde el día que anunció la extensión de la cuarentena hasta después de Semana Santa. Somos un caso único en el mundo que dispuso la cuarentena plena apenas se conoció el inicio de la pandemia. Esto no lo hizo ningún otro país y por lo tanto estamos como experimentando sobre la marcha cómo eso resulta. Bueno, para arrancar, Alberto nos dice que Argentina es un caso único, un caso especial, porque arrancó la cuarentena apenas se anunció, se decretó la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿es cierto esto? ¿Qué mejor para hablar de esto de los propios datos, ¿no? Por ejemplo, China, Italia, Arabia Saudita, Dinamarca, Paraguay, El Salvador, Irlanda, Noruega, Polonia, Kuwait, España, el Líbano, Filipinas, Austria, República Checa, Ecuador, Lituania, Países Bajos, Perú, Brasil, Francia, Honduras, Venezuela, Bélgica, Malasia y recién Argentina, con la aclaración que Brasil solamente lo hizo en un par de estados, ¿sí?, como Arabia Saudita en algunas áreas, pero todo el resto de los países aplicaron cuarentena a nivel nacional previo a que lo haga la Argentina. Es más, si sumamos los que lo hicieron el mismo día que Argentina, tendríamos que agregar a Chile, República Dominicana, Marruecos, Filipinas, Portugal y algunos estados de Estados Unidos. Ahora, la realidad es que los resultados iniciales son interesantes, son buenos, nos alientan a seguir en este camino. El presidente nos dice que los resultados iniciales de las medidas que tomó el gobierno son alentadores, son buenos, que lo alientan a seguir en este camino. Pero hay una grandísima realidad de la que se habla poco, ¿no? Que en realidad Argentina es de los países que menos test le ha hecho a sus ciudadanos. Desde este espacio llevamos ya 3 semanas insistiendo con la importancia de testear a la mayor cantidad de gente para poder aislar a los sectores que están en riesgo. Ya hemos mostrado todas las estadísticas respecto a edad y síntomas, patologías previas, ¿no? Entonces la idea es esa, lo que han hecho los países que han gestionado muy bien la crisis del coronavirus es aislar a la mayor cantidad de gente que dé positivo, o sea, testear a la mayor cantidad de gente, para que después el resto de la población pueda seguir manteniendo en funcionamiento la economía del país y evitar una catástrofe aún mayor. Entonces el presidente, cuando te dice que los resultados son buenos, que muestran que va todo bien, ¿no? Te pongo un ejemplo. Argentina realizó un total de 6.931 test, lo que implica 157 test por cada millón de habitantes, lo que la ubica puesto número 70 del ranking mundial. Para ponerlo en perspectiva, Alemania analizó a 11.046 personas por millón de habitantes, Italia 8.900, Corea del Sur 8.152 y España 7.600, mientras que Argentina 157, ranking 70 del mundo. Entonces, cuando se habla del éxito de las medidas y el achatamiento de la curva y esto y lo otro, se está basando en unos números que son absolutamente falsos, porque no representan ni de casualidad la realidad de la situación. Tuvimos una comunicación con los líderes del mundo, somos parte del G20,
Allí planteé mi preocupación por lo que está pasando, aspiro a que esto le sirva de enseñanza a la humanidad, aspiro a que la humanidad deje de ser tan miserable y tan egoísta, aspiro a que la humanidad deje de ser tan miserable y tan egoísta, aspiro a que la humanidad deje de ser tan miserable y tan egoísta. El presidente Alberto Fernández nos dice desde el atril, desde la cadena nacional, que espera que la humanidad deje de ser tan miserable y tan egoísta. Porque así es como nos ven, desde un lugar de superioridad absoluta y a todo el resto como una manga de inútiles, de idiotas, de miserables, de oportunistas. Porque claro, ¿qué es lo que queremos hacer los demás? Queremos trabajar honestamente, queremos ganarnos nuestro sustento, queremos generar algo, ¿no? Algún bien o algún servicio que sirva, que agrade, que colabore en tener una sociedad mejor, pero claro, estamos todos sometidos al designio moral de esta manga de autoritarios que son solidarios con la de otro, que no generan absolutamente nada, que lo único que hacen es redistribuir de un lado a otro la riqueza, el dinero, quedándose con algo en el camino, por supuesto, ¿no? Y sacando el pecho y felicitándose mutuamente por lo bien que hacen, moviendo la plata de un lado al otro, fomentando la pobreza, fomentando la caída de las inversiones, incentivando la falta de respeto por la propiedad privada, incentivando la lucha de clases, que a ellos tanto les gusta hablar, pero son ellos mismos los que la promueven desde ese discurso de odio, consagrándose ellos claros como los buenistas, como los ángeles salvadores de la humanidad, que, por supuesto, cuando le tocan la de ellos, ni de casualidad sueltan un mango, ¿no? Por supuesto. Porque vos te podés ajustar, vos te podés no tener ingresos, vos podés joderte como quieras, pero la de ellos no se toca, por supuesto. Porque si no, ¿cómo harían para ser los ángeles guardianes de la galaxia si no pueden hacerlo con la guita nuestra? Yo insisto, como lo compartí en las redes esta semana, no entiendo cómo a la gente no le hizo ruido esta frase. Porque Alberto después lo quisieron maquillar con que estaba hablando de los empresarios y estaba hablando de esto, de lo otro, ¿no? De los supermercados chinos, ¿no? Pero no, dijo la humanidad, que la humanidad entera, porque de vuelta, Alberto, que está tan contento de sentarse ahí en la mesa de los dueños del mundo, del G20, y estar codo a codo con los burócratas de la OMS, de la ONU, del FMI, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Claro, por supuesto, toda esta gente, toda esta manga de burócratas, algunos elegidos democráticamente, otros no, por supuesto que ellos se ven como los dueños de la moral y los demás tenemos que obedecer y seguir su voluntad, aunque en el medio, ¿no? Por supuesto, los fines justifican los medios y hay que reprimir, encarcelar, desaparecer, no importa, porque lo que importa es la moral y el colectivismo, todo con la casta superior dirigiendo absolutamente todos los hilos de nuestra vida. Insisto, esta frase, son todos, la humanidad somos todos, ¿no? Recordemos, son todos salvo nosotros, son todos unos miserables, ¿sí? La está diciendo un gobierno peronista, ¿ok? Un gobierno solidario, un gobierno bueno, de gente que se preocupa por el otro, de gente buena, que hace obras y que roba pero hace, ¿no? De cumpa, ¿cómo andás? Todo. Esta frase son todos ustedes, todos
yo, ustedes, vos, son todos unos miserables, ¿sí? La está diciendo inclusive el ala más de izquierda del movimiento peronista, que como siempre hemos dicho, siempre, en la izquierda siempre hay un dictador dentro, porque la esencia de la izquierda es la coacción. Para redistribuir vos tenés que sacarle a uno para darle a otro. Entonces la esencia del gobierno mismo, del autoritarismo, es la coacción. Entonces la única manera es la mano dura. Y no te equivoques. Te pueden dar un beso en un acto y comer choripán y ponerse un gorrito y sacarse la foto con el chico de la villa y esto y lo otro. Pero para ellos vos sos eso, sos un súbdito con ese desprecio que tratan a los demás. Al tipo que más discrimina y rechaza el progre, el autoritario, es al prójimo, al que no piensa de su manera, al que no es amigo del poder y al que no está metido en las redes de la toma de decisión. Así que la verdadera lucha de clases, ¿sí?, es esa, los amigos del poder contra los que no. Y la sociedad, el modelo de sociedad que quieren instalar es el de la miserabilidad, ¿sí?, de la miserabilidad del propio ser humano. Quieren una sociedad en la que no exista libertad, que estemos todos bajo el peso asfixiante del Estado, donde no haya espacio para ninguna disidencia, para ningún pensamiento negativo en contra del poder, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dijo Alberto? Que los que lo critican, que los que critican las medidas de la cuarentena, ¿sí?, son trolls de internet. O sea, ¿en serio? ¿En serio vos pensás realmente que la gente que te critica son trolls? No, hermano. Es la gente que la ves hoy llenando las calles desesperada buscando un mango de la asignación, de la jubilación, de esto, de lo otro. Gente que está pidiendo, por favor, quiero ir a trabajar, voy a perder mi empleo, mi empresa va a cerrar, no hay forma de recuperar el daño que están haciendo. No son trolls, es gente simplemente que no se quiere someter y que se está rebelando a las imposiciones arbitrarias del poder político. Es gente que quiere conservar su dignidad, quiere conservar su individualidad, y el poder la oprime, porque mucho más importante para ellos, ¿no?, que la salud, que la economía y esto y lo otro, lo más importante es el poder. Todo lo que hace la política es para conservar el poder. ¿Por qué se creen que toman las decisiones que toman? Es para cubrir sus espaldas, para que nadie diga, nadie reproche o señale con el dedo y pueda poner en peligro las carreras políticas de esta gente. Porque como dijimos ya cuando arrancó esta cuarentena, el verdadero objetivo de la cuarentena no era frenar los contagios. El verdadero objetivo era poder maquillar el sistema de salud, un sistema de salud, el argentino, de nivel tercermundista, ¿no?, para que la farsa que es el sistema de salud no quede expuesta y empiecen a pagar los platos rotos los dirigentes de la política. Entonces el verdadero objetivo por el cual vos, señor jubilado, te comiste 15 horas de fila con 8 grados de temperatura, siendo el factor de riesgo mayor dentro de la población, o vos, cadete de empresa, te quedaste sin laburo, o vos, supermercadista chino, te clausuraron, o vos, empresa, cerraste, o restaurante, cerraste, etcétera, etcétera. El verdadero motivo fue para cuidar la espalda del Estado y que no quede en evidencia el choreo absoluto que fue los fondos públicos de prácticamente toda la vida. Entonces, no confundir cuáles son los incentivos y las prioridades de cada uno de los que estamos en esta situación.
compañeros, hermanos que viven en barrios humildes. Les pido que respeten la cuarentena, porque el riesgo también existe allí. Y que cuiden mucho a sus mayores. Nosotros necesitamos cuidar que no se contagien los abuelos que viven en esos barrios. Bueno, ahí Alberto te habla a vos, cumpa, te dice, ¿no? Compañeros, amigos, hermanos de los pueblos de los lugares carenciados, necesitados. Un tipo que vive en Puerto Madero, de prestado, ¿no? Con su vicepresidente, que es una persona dueña un montón de propiedades, con un montón de plata y demás. Pero bueno, ellos se identifican, ¿no? Me centro en estos dos, pero me podría centrar en cualquiera de la política realmente, ¿no? Pero el punto es ese, que gente que vive de las porosas manos, como dice Milei, se identifican con vos y te dicen, che, cuidate, respetá las normas, ¿no? Porque si no te vamos a tener que reventar a palazos en la cabeza. Y te dicen, cuidá a los mayores, que es la gente que está en mayor riesgo. ¿Y qué hacen los genios de la política? ¿Sí? ¿Qué hacen? Ponen el mismo día de cobro para las jubilaciones, las asignaciones por hijo y la ayuda esta de 10.000 pesos que han hecho del fondo de emergencia. Ponen todo el mismo día, ¿no? Y acá entra el otro actor del desastre que es la Argentina, ¿no? El sindicalismo. El sindicalismo que le dice a los empleados bancarios que no vayan a trabajar, que esto, que lo otro, cuando son claramente un servicio esencial. Más allá del decreto, claramente es un servicio esencial. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto, que tenés a miles, y quiero hacer una aclaración. El idiota que armó el cronograma de pagos como lo armó, ¿sí? La gente de ANSES, que es la que se encarga del pago de las asignaciones y las jubilaciones, el idiota, ¿sí? Que agarró y dijo, bueno, tenemos tantos millones de jubilados, los jubilados tienen tarjeta de débito, qué idea fantástica, mandémoslos a cobrar a los cajeros automáticos, ¿no? Esa es la política, esa es la esencia, ¿no? Los especialistas, los sábelotodos. Recordemos Vanoli, el titular de ANSES, ex presidente del Banco Central, esta semana mostró que no sabe que un CBU tiene 22 dígitos. Entonces esta es la clase de especialistas, de burócratas que toman decisiones sobre nuestras vidas, ¿no? Idiotas, realmente que no saben nada, absolutamente nada, pero se la dan de especialistas y mucha gente los aplaude y los alienta y se cree que los van a ayudar y los van a salvar, ¿no? Después, claro, llega la realidad. Y la realidad es que si sos el titular de ANSES, o me imagino que él es el responsable de la decisión, tipo que está encargado de esto, no podés ignorar el hecho de la cantidad de jubilados que no utilizan la tarjeta de débito porque no la tienen, porque no la saben usar, e inclusive en este contexto no pueden recurrir a la ayuda de algún familiar por la misma cuarentena. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser que el observatorio de la UCA, ¿sí? Entre paréntesis, lo que mintieron con el porcentaje de pobreza el año pasado, ¿cómo puede ser que el observatorio de la UCA haya publicado un informe donde decía que el 42% de los jubilados no contaba con tarjeta de débito, y sin embargo la gente que toma las decisiones respecto al pago de los jubilados ignoraran este hecho tan clave? Un hecho que prácticamente puede tirar por la borda todo el esfuerzo, todo el desastre económico originado por esta cuarentena, porque pusiste a la población de mayor riesgo, ¿sí? Pusiste a la población de mayor riesgo a pasar la noche en el frío, ¿sí? Para ver si podían cobrar la jubilación de marzo el 3 de abril. O sea, un desastre y la clara y con absoluta demostración de lo que es la burocracia estatal. Esa fatal arrogancia que decía Hayek
¿no? Esa absoluta carencia, despreocupación por la realidad y por conocer, ¿no? De tildarse de especialistas cuando no saben nada de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿este es el Estado que te salva? Este es el Estado que te mata. Es el Estado que la mayor presión tributaria del mundo, el mayor gasto público de la historia para la Argentina, ¿sí? Y tenés una salud desastrosa. Hace 2-3 días vi una publicación en Instagram de no me acuerdo qué localidad, donde se congratulaban, hacían propaganda política por haber comprado 2 termómetros, o sea, 2 termómetros infrarrojos. De vuelta, ¿el Estado te salva? No, el Estado te destroza la oportunidad. El costo de oportunidad que tenés gracias al Estado argentino es tremendo. No hay inversión, no hay futuro, no hay ahorro. Es imposible comprar una casa, no tenés moneda, no tenés seguridad jurídica, no, nada. Y sin embargo hay imbéciles que critican los cacerolazos para que los políticos se bajen los sueldos. O sea, hermana, no como la tarada que estaba en el balcón. Hermana, vos no estás yendo a laburar, si sos autónomo no facturas 0, ¿sí? Ahora, ¿qué te pensás que el diputado que no va a ir a sesionar, ¿por qué tiene que cobrar? Si no está laburando. Y ojo que tampoco estamos siendo que cobren 0, no, bájense un poco, reduzcan el gasto para distribuir ese gasto a la salud. Y no hay caso, no largan un mango, ¿ok? O sea, de vuelta, no estamos llegando al nivel de Italia, que recortó cantidad de diputados, cantidad de senadores, que no, para mí, o sea, no está mal, pero no estamos llegando a ese punto. Estamos diciendo, muchachos, pongan el hombro ustedes también, en lugar de decir a todos que son unos miserables, que son no son solidarios, que esto y lo otro, que son unos egoístas. Pongan el hombro ustedes también, ¿sí? Así podemos llevar mejor la cuestión, ¿no? Como hicieron, acá en Argentina lo hizo Mendoza, lo hizo San Juan, lo quiso hacer Entre Ríos y no le dejaron, ¿sí? Lo hizo Chile, lo hizo Paraguay, lo hizo Uruguay, lo hicieron en Italia, lo hicieron en España. O sea, no es una cosa delirante. No es que la gente, se volvieron todos anarcocapitalistas. No, flaco, no. Te estamos pidiendo, porque tuita, che diputado, che senador, ¿de dónde sale tu plata? Tu plata sale de los impuestos, viejo. Sale de los impuestos, entonces déjame de cobrar impuestos, ¿sí? O si querés, cobrámelos, pero deriva eso a la salud, con el inevitable choreo que iba a haber, lógico, pero algo, un gesto. Y reflexión aparte por los idiotas, ¿no? Ahora se puso de moda esto del cabeza de pulpo, ¿no? Y no me entra en la cabeza cómo hay gente que defienda a la política en una situación así. O sea, la única explicación, que lo dije varias veces esta semana, que evidentemente hay un entendimiento de la situación directamente proporcional a tu grado de dependencia del Estado. Si sos un empleado público o sos una persona que vive únicamente del plan estatal contra un empresario, ¿no? En el otro extremo, o sea, claramente tenés un entendimiento muy diferente de cómo funcionan las cosas, cómo generás. Pónganle un ejemplo. El otro día salió en América un chico, un carnicero, ¿sí? En A24, en el programa de Maxi Montenegro, un carnicero que le dio una lección de economía a Maxi Montenegro, ¿no? que es economista. El carnicero le dio una lección de economía sin haber agarrado nunca un libro de economía. Le explicó, che, acá el tema de los aumentos de los precios es muy concreto, es por un tema de escasez, un tema de baja oferta, demasiada demanda. Listo. ¿Qué más hay para hablar?
tenés una inflación. O sea, en ningún lado escucharon que el Estado tenga responsabilidad sobre algo, porque inclusive con el tema este de los jubilados y los bancos le echaron la culpa a los bancos, cuando es el sindicato que no quiere que trabajen y el gobierno que programa los pagos. O sea, nunca vas a escuchar que el Estado tiene la culpa de algo y que la emisión monetaria tiene algo que ver con la inflación. Cuando yo te agarro punta a punta los últimos 10 años, es prácticamente igual la emisión monetaria con la inflación acumulada. Si te agarro punta a punta el año 2019 contra el 2020, es exactamente igual el número de emisión monetaria contra inflación. Y ahora, gracias al al coronavirus, hay un aumento inclusive de un 24% sobre la base monetaria. O sea, una acumulación de inflación de un 24% en prácticamente 2 meses. Así que esto va rumbo a un desastre que los cabezas de termo, cabezas de pulpo, aplauden contentos. El Estado te salva, amigo. Sí, el Estado te salva, ¿no? O la idiota esta que está en Libertador y no sé dónde, que publicó en las redes, egoístas, que esto, lo otro, pero flaca. O sea, de vuelta, no entendés cómo se financia el Estado, así directamente. Y tenés un pequeño Adolfo adentro, ¿viste? Deseando darle garrotazos en la cabeza a la gente para que sigan tu moral y no lo que decida espontáneamente la sociedad. A ver, sigamos. Hemos realizado reuniones con los sectores que más se involucran en cuidar y proteger a los sectores más postergados. Me reuní con los curas villeros, me reuní con la iglesia, me reuní con los curas de la opción por los pobres, estoy en permanente contacto con las organizaciones sociales y con todos los intendentes del Gran Buenos Aires, a quienes de corazón les agradezco la forma en que se involucraron en hacer cumplir la cuarentena y en cuidar a sus vecinos de ese modo. Bueno, ¿y qué te dice Alberto? Que se reunió con los curas villeros, con la iglesia, con las organizaciones sociales, con, qué sé yo, con Grabois, con con el otro, con los intendentes, ¿no? Claro, con toda gente que en realidad no hace nada por los pobres. ¿Qué hacen? Repartir lo que le sacan a otras personas, ¿sí? Se me viene a la mente un recuerdo, ¿no? ¿Vieron la historia de Robin Hood? ¿Qué te dicen que es? Robin Hood le roba a los ricos para darle a los pobres. No, amigo, no. Presta atención. ¿A quién le roba Robin Hood? Robin Hood le roba al señor feudal, es decir, al representante estatal de esa época, ¿no? No estamos hablando de una democracia. Robin Hood le robaba al señor feudal y le devolvía lo robado a la gente, el tributo. Los impuestos que la gente le pagaban al señor feudal se los devolvía, ¿sí? Entonces, los curas, los movimientos sociales, los intendentes, todo eso, no generan absolutamente nada. Reparten lo que le sacan a otros a través de impuestos. Entonces, si vos te querés reunir con los que hacen la mayor ayuda para los necesitados, reunite con los empresarios, reunite con la gente que da trabajo, reunite con las pymes, ¿sí? Esa es la gente que genera, que da trabajo, que da dinero, que genera valor. El resto no hace nada, son parásitos que viven a costa de otros. En este caso, el sector privado. Son parásitos que viven del sector privado. El Estado va a estar más presente que nunca. Creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia del Estado en esta instancia. Yo les pido a todos que entiendan que estamos viviendo un momento de excepción, y que en verdad no tenemos que caer en el falso dilema de ¿es la salud o es la economía? Estamos haciendo muchas cosas por la economía. No solamente garantizando dinero en los sectores más empobrecidos, que efectivamente lo hacemos y estamos encantados de hacerlo porque lo necesitan, sino también ayudando a la pequeña y mediana empresa. Hemos tomado una serie de medidas en ese sentido.
mejoramos generamos el ingreso familiar de emergencia, eximimos del pago de contribuciones patronales a muchas actividades, generamos créditos de emergencia para la pequeña y mediana empresa, hasta hemos garantizado a todas las empresas una nómina salarial como crédito, que las empresas pueden disponer de ese dinero a una tasa del 24%. La verdad, un enorme esfuerzo del Estado Nacional, pero que creemos absolutamente necesario. Allí los gobernadores me pidieron más flexibilidad con este crédito. Voy a hablar mañana con el presidente del Banco Central para ver qué podemos hacer, pero la realidad, hemos hecho todo lo necesario para que podamos sobrellevar también este momento económico. Por eso, como hicimos un esfuerzo muy grande, no me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Y por eso, así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos, o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina, voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente. Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia, es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Bueno, ahí el presidente en este extracto dijo muchas cosas, ¿no? Número uno, todas las medidas económicas que tomó el Estado. Todas las medidas que tomó implican mayor emisión monetaria que se paga como mayor inflación. Porque la inflación, que no es el aumento de la papa o de la zanahoria, es el aumento de todos los precios de la economía. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿sí? Entonces, todas las medidas económicas implican mayor emisión monetaria y esto es importante señalarlo. Salvo las cargas patronales, que no en realidad no ha sido una condonación, sino que una prórroga, o sea, en el futuro lo vas a tener que pagar, todas las demás medidas implican deuda, ¿sí? Deuda para el sector privado. Te están dando dinero, pero dinero como crédito, que la contraparte del crédito es la deuda. Entonces, es importante señalar eso, porque no te están dando un beneficio, sino que simplemente están sosteniendo un sistema de impresión monetaria, de forzar a que exista una demanda de ese dinero para pagar el crédito, es decir, mantener una rueda en circulación del dinero mismo, del peso argentino, un signo monetario que ya está muerto realmente, pero al dar ese dinero no directamente al gasto, sino como deuda a futuro, se aseguran esa circulación y esa demanda de dinero. Entonces es muy importante porque vos estás facturando cero y podés sobrevivir, digamos, un tiempo mediante estos créditos, pero después cuando te reactives vas a tener más deuda, ¿sí? Y la producción no se va a empatar automáticamente. Pero es importante separar esas dos cuestiones, porque es deuda que le está yendo al sector privado. Tomamos, por ejemplo, para que sea más claro, otro ejemplo, ¿no? Que habló un argentino que estaba residiendo en Berlín y explicó las medidas económicas del gobierno alemán. Las medidas económicas de este gobierno fueron dar un subsidio por 3 meses a las empresas para asegurar el pago de los costos fijos, inclusive salarios. El gobierno alemán inclusive se hacía cargo del 60% de los salarios de los trabajadores para prevenir despidos. Sin embargo, le daban la libertad de despedir a las empresas, ¿sí? Por ejemplo, explicó la cuestión de que en el caso del restaurante Dela había muchos de los trabajadores que preferían ser despedidos y cobrar el 60% que les aseguraba el Estado contra seguir trabajando y cobrar menos porque ellos estaban trabajando por hora, entonces iban a cobrar menos de lo que estaban habituados a cobrar. Entonces ahí está la clave. El impuesto que se te saca por un lado se te está devolviendo bien por el otro como subsidio
para que sobreviva la actividad económica. En cambio acá en la Argentina, el impuesto, el dinero que te sacan por un lado, ¿sí?, te está volviendo, pero como deuda, con un interés. Entonces, la frutilla del postre fue que no solo no suspendieron ningún pago de impuestos, sino que encima te endeudaron más, ¿sí? De vuelta, siguiendo con lo mismo que dice el extracto, está el tema de los precios, que como dije el ejemplo del carnicero, existe un fenómeno que es la oferta, que son la cantidad de bienes que están a disposición, la demanda, que son los bienes que son requeridos, y en el medio hay dos elementos, lo que deriva de una cosa y de la otra, la escasez por un lado, ¿sí?, y el sobreestoqueo por el otro. Y lo que da la señal donde se encuentran la oferta y la demanda, es el precio que en la Argentina no se respeta más, porque hay precios cuidados, precios máximos, precios de esto o lo otro. Entonces se da una dispersión tan grande de precios, de calidades de mercadería, de escasez de mercadería, sobreabundancia de otras, que termina siendo un caos la economía del que le va a costar muchísimo recuperarse, pero muchísimo. Y vuelvo a repetir, acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar. Bueno, ahí el presidente, ¿no?, en modo compadrito, moviéndose en la silla, sobreactuando esto de la idea de los empresarios malos, ¿no? Dice, ahora les van a tocar perder. Ahora, ¿quién gana plata en la Argentina? ¿Realmente? ¿Quién gana plata? Lo primero que se me ocurre es los amigos de la obra pública o los beneficiarios del sistema de deuda que maneja el mismo gobierno. Es decir, los primeros que reciben la emisión monetaria y se benefician del problema crónico inflacionario que existe. Esos son los que ganan en la Argentina. Nada más. Nada más, porque el resto estamos destruidos. Nos mató la inflación, nos mató la caída de la actividad, nos mata la ausencia de inversiones, de proyectos nuevos. Nos mata, realmente. Argentina es un país que no para de empobrecerse hace años y años y años. Entonces, de vuelta, no gana nadie. Y lo que empezás a ver ahora es el ejército de inspectores de la Secretaría de Comercio, tipos que, literalmente lo que voy a decir, ¿no?, dicen la naranja vale en Entre Ríos 10 pesos, entonces en Buenos Aires tiene que estar 10 pesos, obviando completamente toda la cadena intermedia que hay desde el productor a la góndola final en el supermercado. Ignoran que se trasladan del mercado central, para poner un ejemplo, a Belgrano las mercaderías, que el local que está en Belgrano tiene empleados, que tiene que pagar sueldos, que tiene que pagar impuestos, que capaz que tiene que pagar alquiler. O sea, lo ignoran. De vuelta, es tan elemental que realmente me asusta la cantidad de gente que vive engañada con estas cosas, creyendo que es como el gobierno dice que son. Una falacia, una mentira absoluta que únicamente va a traer dos cosas: que la gente va a empezar a no vender directamente los productos que no entren dentro de los precios máximos. Va a empezar a haber una escasez fuerte de los productos que no se puedan comercializar a ese precio. Y por el otro lado, la reacción que vimos en estos días de los supermercados chinos, que se sienten justamente perseguidos por el gobierno y han decidido empezar a cerrar sus puertas. O sea, menor oferta de productos, mayor presión sobre el precio, ¿sí?, inclusive productos alimenticios que tienen una demanda altísima en estos momentos. Igual escasez, ¿no? Cuando salgamos de la cuarentena y volvamos a una vida normal, ¿sí?, cuando volvamos a una vida medianamente normal, la hiperinflación que va a haber en este país no se va a poder creer. Se aumentó la base monetaria un 24% en meses y nadie menciona el hecho de que puede tener algo que ver que aumentan los precios de la manera que aumentan,
por la emisión descontrolada que está habiendo. Perdón, esta semana hacía memoria que cuando te hablaban de el ascenso al poder del Partido Nacional Socialista en Alemania, ¿qué te decían? Que Alemania venía de una crisis inflacionaria brutal, que era un desastre, que esto que lo otro, y eso facilitó el ascenso al poder de estos dementes, ¿no? Estos nacionales socialistas, dementes. ¿Y qué te decían? Que en Alemania el marco alemán no valía nada, ¿sí? Y que la gente empapelaba las casas con los billetes. Entonces, ¿tiene que ver o no la emisión monetaria? Así que hemos seguido pensando en todos los argentinos. Hemos congelado alquileres, hemos suspendido ejecuciones hipotecarias y desalojos, hemos congelado las cuotas de créditos hipotecarios, hemos puesto precios máximos a los productos de primera necesidad. Estamos haciendo todo lo que debemos hacer, no el gobierno, la sociedad argentina. Bueno, acá en este extracto el presidente nos dice que el Estado está haciendo todo lo que tenía que hacer. Bueno, te cuento que no está haciendo nada de lo que tendría que haber hecho. Nada. Porque cuando te dice estamos pensando en todos los argentinos, y por ejemplo te dice congelar los alquileres, y no estás pensando en los propietarios de los departamentos. Estás pensando en el inquilino. Cuando te dice sacamos el crédito de este y congelamos el precio de este, bueno, de vuelta, no estás pensando en el productor, estás pensando en el comprador. Entonces no, lo que tiene que hacer el Estado, y es lo que han hecho los países serios, los países normales, es retirar, aflojar la presión para que la economía pueda desenvolverse. Donde mejor se explica este punto es en el fantástico libro de Henry Hazlitt, Economía en una lección, ¿no? Que reflota la idea de Bastiat, de Frédéric Bastiat, de lo que se ve y lo que no se ve. Cuando el gobierno interviene para algo, está beneficiando a alguien, pero también está perjudicando a muchos más. Entonces, siempre en la cartelera figura el beneficiado que abraza al político y lo lleva en andas y le da un beso en la boca, ¿no? Y lo que nunca sale en los medios la contracara. El tipo que se vio perjudicado por esa medida. Yo conozco gente, o sea, lo hemos hablado inclusive en este podcast cuando se hablaba de la ley de alquileres, gente que alquila sus departamentos para tener un ingreso extra para pagar determinadas cosas. No es que se ganan la lotería alquilando un departamento. Inclusive vimos el número que Argentina era el país con menor rentabilidad de toda América sobre los alquileres. Entonces, ok, hay gente que paga, no sé, jubilados que pagan su obra social con el alquiler de una propiedad. No es una cuestión de egoísmo, de solidaridad o no. Es una cuestión de no mentir. No mentir, porque en todas estas medidas que están diciendo, siempre hay un solo beneficiado. El Estado, que no deja de recaudar, que lo que deja de recaudar se lo imprime, creando riqueza de la nada, y el Estado que recauda un extra por las multas y demás a la gente que no cumple con las propias medidas del Estado. Entonces, ¿quién salió ganando? El Estado. ¿Quién se protegió? El Estado. ¿Quién es al que no le vas a reclamar porque no tiene la culpa de nadie, según todos los medios? El Estado. Listo. Está clarísimo todo. Bueno, y ya concluyendo esta selección realmente de idioteces, de frases completamente ridículas y alejadas de la realidad, ¿qué dice el presidente de la Nación? Acuérdense que este es un camino que está empezando. Queda mucho por delante y no tenemos garantizado ningún resultado. Sí sabemos que si cumplimos con ciertas cosas, el dolor será menor. Dice, no tenemos asegurado ningún resultado, porque no sabemos muy bien y no podemos determinar, pero bueno, vamos bien. Suena al vamos ganando, ¿no? Del 82. Pero la realidad es esa, de que como al principio de la pandemia la OMS recomendaba usar barbijo, después dijo que no, después dijo que mejor que la gente esté en cuarentena, después dijo que había que no hacer cuarentena, que había que testear a un grupo de gente, que había que testear a todos,
que el virus se transmitía por contacto, que transmitía por aire, que se transmitía, que duraba 10 días, 11 días, 20, 30, 40. En definitiva, no saben nada, no tienen nada claro, y es un constante teje y reteje de la situación. Entonces, ¿cómo te pueden asegurar que todo va a salir bien? ¿Cómo te pueden, ni siquiera saben decir cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Porque la realidad es que esto va a durar hasta que la gente empiece a reclamar porque termine. Porque si fuera por la política, chochos de la vida, nos tienen a todos encerrados, pagando impuestos y sin hacer nada. Todos en una suerte de arresto domiciliario, pagándole los impuestos y sin quejarse y aplaudiendo por la ventana. Entonces la política realmente chocha con lo que está pasando. Y de vuelta, esto va a durar hasta que la gente empiece a reclamar o se empiecen a ver los desbordes que se estuvieron viendo en algunos lugares, que curiosamente no se han levantado mucho en los medios o en las redes, pero eso es lo único que va a cambiar la situación, que la gente empiece a, bueno muchachos, hasta acá llegamos, ¿no? No vamos a estar muriéndonos de hambre, ¿sí? Como en el Gulag soviético. Pero sin duda es la frase más linda, ¿no? La que vale la pena repetir una y otra vez, es esta. Aspiro a que esto le sirva de enseñanza a la humanidad, aspiro a que la humanidad deje de ser tan miserable y tan egoísta y vuelque la mirada sobre los muchos que necesitan y han sido olvidados por el desarrollo. Bueno, para ir cerrando la emisión de esta semana, les dejo a modo de bonus track las últimas 2 frases seleccionadas del presidente Fernández en esta semana que ya está concluyendo. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos. Eso es un dirigente gremial. Nunca, nunca sean como él. Sean como él. Lo vi yo. Le contaba a Axel. Una vez me tocó cerrar una paritaria, porque Néstor se había ido a China y se había llevado a todos los ministros y me dejó a mí como jefe de gabinete, tuve que cerrar la paritaria de los camioneros. Había un momento que le dije, pará, Hugo, por favor, le estás pidiendo de todo. Y le sacó de todo a los empresarios, ¿pero para quién? Para los que trabajan. Nada para él, para los que trabajan. Eso es un dirigente gremial. Sépanlo. Y ese dirigente gremial que representa hoy a gente de enorme valor, que la sociedad argentina ha recuperado, la gente que nos transporta las comidas, los medicamentos, la que nos deja vivir en un momento, en una instancia como esta, que como bien dice, representa a los que recogen basura y a los que llevan millones en caudales, en camiones de caudales. Ese es el dirigente que en esta instancia muestra la solidaridad que hace falta. ¿Se acuerdan que les dije que volvíamos para ser mejores? Estamos siendo mejores, Hugo. Estamos siendo muchos mejores. Les agradezco a todos y a los abrazo y los felicito por esto que han hecho. De verdad, felicitaciones, Hugo. Felicitaciones, Liliana. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, el presidente pone de ejemplo al sindicalista Hugo Moyano como ejemplo de solidaridad, de preocupación por sus trabajadores, ejemplo de honestidad, de anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que se ha repetido innumerables cantidad de veces que el sindicalismo también es una de las lacras que nos ha llevado a la decadencia absoluta en la que estamos, con unas leyes laborales absolutamente obsoletas, basadas en la Carta del Lavoro del fascismo italiano. Pero bueno, para no extenderme, el sindicalismo lo único que hace es apretar, impedir el desarrollo de la actividad privada, por ende hay menos puestos de trabajo, hay menos inversión y así la cadena sigue hasta que, bueno, como ya lo hemos vivido, esta gente se basa mediante el choreo de plata, mediante la violencia,
se apropian de empresas, se apropian de las calles. La sociedad argentina prácticamente se convierte en rehenes para que logren sus objetivos. Y bueno, hoy, como el sindicato de camioneros le facilitó sus hospitales a la presidencia de la nación, listo, se dan la mano, son todos amigos y se olvidan de los roces de poder que tienen continuamente. Así que bueno, la verdad, una muestra más de la absoluta decadencia y lo dado vuelta al revés que está todos los conceptos acá en la Argentina. El que maneja el camión termina siendo más importante que el que produce el alimento o el remedio. Y así estamos, así nos va. Porque después de la pandemia todo será distinto. El mundo va a ser otro. Yo creo que lo que estamos viviendo es un tiempo de reflexión donde estamos recuperando algo que el posmodernismo nos hizo perder. El posmodernismo nos hizo creer que el secreto era el individualismo y que el éxito era ganar plata. Y ahí están, como bien dijo Axel. Apareció un bichito microscópico y le arruinó fortunas a aquellos que acumularon y concentraron riqueza. Microscópico. Ese mismo bichito los puede matar a ellos, como puede matar a uno de cualquiera de nosotros. ¿Para qué sirvió acumular tanto? ¿Para qué sirvió tanto individualismo? ¿Para qué sirvió tanta concentración? Para que todo hoy valga nada. Entonces, creo que esta reflexión tal vez nos lleve a pensar en cosas. Nos lleve a pensar en recuperar un valor sagrado para el peronismo, que es la solidaridad. Que también tuvo en el radicalismo expresiones claras, como con Alfonsín, cuando nos hablaba de la ética de la responsabilidad, de eso de tenderle la mano al que está caído para levantarlo y que se sume en nuestro camino. Tal vez el mundo aprenda lo efímero que es la especulación financiera. Como todo se derrumba en un instante, cuando ese bichito microscópico del que hablaba Axel aparece en escena y se lleva miles de vidas y millones de dólares en fortunas. Todo es efímero. Recuperar la solidaridad como regla es buenísimo, porque son las mejores sociedades las sociedades que se ocupan del otro. Esas son las mejores sociedades. Las mejores sociedades no son las sociedades del sálvese quien pueda, porque aquí nadie se salva solo. Nos tenemos que salvar juntos, trabajando codo a codo todos y cada uno de nosotros. Bueno, y ahora sí, terminando, el presidente hace una referencia al posmodernismo relacionándolo con el capitalismo, el individualismo y en cierto aspecto con la libertad. Bueno, para todos los imbéciles, todos los idiotas aplaudidores que no tienen la más pálida idea de lo que es el posmodernismo es un movimiento filosófico que digamos que tiene su origen en Francia después del Mayo francés, que es heredero de la tradición de la escuela de Frankfurt, que a su vez son seguidores de la línea de Antonio Gramsci. Es decir, es un movimiento intelectual liderado por pensadores de izquierda. O sea, nada más lejos en el posmodernismo, que es un movimiento que ensalza el colectivo frente al individuo, que ensalza el relativismo moral, que habla de la relatividad de las palabras, se llama la deconstrucción del lenguaje, de la persona, etcétera, etcétera. O sea, todos ustedes lo han escuchado en todas las consignas de la izquierda. Es un movimiento de izquierda. O sea, realmente el grado de idiotez de esta gente parece que no tiene límites para alterar las cuestiones y sacar de foco las cosas. Pero acá ya es ignorancia neta, es ignorancia pura para una tribuna de idiotas ignorantes. Realmente decir que el posmodernismo, que es justamente lo contrario, a ese filósofo de izquierda, Darío Z, tiene miles de videos, podcasts en YouTube hablando del posmodernismo y lo pueden escuchar por todos lados. Es un movimiento de izquierda. Es más,
el pensador más importante de la corriente postmodernista, Michel Foucault. Es anecdótico, pero es quien se dedicó a más estudiar en profundidad el asunto del poder, y esto poca gente de izquierda lo sabe. Foucault terminó su vida volcado al liberalismo, recomendando en la última cátedra que tuvo en vida las obras de Mises y de Hayek, ¿sí? O sea, Michel Foucault, la última conclusión que sacó después de todo, qué triste, ¿no? Después de toda una vida de pensamiento de izquierda, de esto, de socialismo, que esto, ¿no? Llegó a la conclusión de que estaba todo mal y que había que retomar la lectura de Ludwig von Mises. Así que, zurdo, por Dios, como recomendación, ¿no? El trabajo de Agustín Laje y Nicolás Márquez, el libro negro de la nueva izquierda, la mitad del libro que está desarrollada por Agustín trata justamente este tema, el posmodernismo como neomarxismo, marxismo cultural. El que le escribe los discursos, o que vio un video en YouTube y te empezó a tirar fruta. La verdad es insólito. Pero bueno, encima del final el presidente hace una lectura completamente ignorante, sesgada de lo que es la economía, de cómo funciona el mundo hoy, con ideas que atrasan 70 años realmente. O sea, la acumulación de capital es la base del progreso, el ahorro es la base del capitalismo. Si no hay acumulación de capital, no hay inversión. ¿Ok? El individualismo es lo que hizo, el reconocimiento de la libertad individual y de los derechos de la persona, es lo que hizo que la humanidad progrese. Antes de que se piensen en estas ideas, antes de los pensadores liberales de la Revolución Inglesa, el mundo era una miseria. Era una miseria. Y después lo último que dice el presidente, las cosas ahora no valen nada, ¿para qué sirvió? No, no es que las cosas no valen nada. No, para nada. Esta no es una crisis del sector privado. O sea, es una crisis que sufre el sector privado. Pero la crisis la están originando los estados al impedir que haya economía. ¿Ok? No es que de golpe un colapso. ¿Sí? La crisis empieza por la pandemia, no es que las cosas no valen nada. Perdió la cotización, son las empresas argentinas porque cotizan internacionalmente y entre las perspectivas de default más la situación del país, obvio, no vale nada. Por un lado se quejan del aumento de los precios, por el otro lado dicen que las cosas no valen nada. ¿Se dan cuenta? Es un delirio continuo, un doble pensar, un doble decir que no tiene sentido. Repito, no es que la economía se murió porque falló el sistema. No, la economía se murió porque los estados mataron a la economía. Así que, bueno, creo que es todo por esta emisión. Los dejo con un último extracto en video. ¿Cómo vamos a terminar en este paraíso socialista que tanto les gusta a todos, ¿no? Salvo a la gente cuando queda varada en Cuba. Y por toda Cuba, acá en este hotel, somos 60 personas. Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. En el caso de la Embajada Argentina, les están dando hospedaje, todo, a nosotros nada. Cada día cuenta, todavía no tenemos un número de vuelo, sabemos que si no insistimos es probable que nos podríamos quedar acá, así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada, porque sabemos que si alguno de nosotros tiene coronavirus, entonces no vamos a regresar a nuestro país. Es súper angustioso estar en un momento como este, en otro país, en un país que además el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Tenemos las cuentas bloqueadas por el bloqueo que tiene Cuba. Conectarnos a internet es muy difícil. No nos funcionan las tarjetas. Les pido por favor que nos ayuden, que compartan este video. Hay gente que necesita medicina, somos niños, tercera edad, familias, todo. Exigimos un avión de regreso, que el gobierno haga algo, que Copa, Aeroméxico, Latam, por favor, nos devuelvan a nuestro... Pero bueno, ahora sí, terminando, recordemos cómo vamos a quedar si permitimos que nos avasalle el Estado y que las libertades individuales queden sometidas al designio, a la voluntad de unos pocos burócratas que realmente no nos salvan y no nos ayudan para nada. Porque lo que realmente genera progreso es la sociedad trabajando
dividiendo las tareas en libertad y con respeto a la propiedad privada. Los dejo y hasta la semana que viene.